San Petersburgo es parte del área de la bahía de Tampa o Tampa Bay. La ciudad es conocida por su clima agradable y su apodo de Sunshine City o Ciudad del Sol. Viajeros, buenos días. Estamos en Clearwater Beach. Miren nada más que vistas. Y vimos un amanecer muy bonito aquí. Siempre cuando vengan a la playa vale la pena levantarse temprano para que lo vean porque es algo muy padre. Y vamos a conocer hoy San Petersburg. Es una ciudad vecina de Clearwater, Que se encuentra en la parte baja de la bahía. en la esquinita. Pero primero vamos a desayunar. Hay una cadena de restaurantes que nos gusta mucho que se llama First Watch. Y bueno, después de que coman ahí, ya no podrán volver a comer en Cracker Barrel nunca más. Amigos, First Watch es una chulada. Yo pedí un chile chorizo, que es un omelette relleno de chorizo, verduras y aguacate, con también una ensalada, todo al 100. Yo escogí algo de su menú temporal, que es un pork chile hash y es carne de puerco con salsa verde, papas y un huevo encima. Muy bueno. Y para Gael pues fue un huevito con sausages, lo Y que se fruta. comió, y fruta, entonces es muy sano también. Y algo que tiene muy bueno First Watch es que tienen pues un convenio con las fincas colombianas para traer su café. Entonces ellos les mandan directamente pues las ganancias, o tienen el contrato directamente con ellos. Entonces les ayuda mucho a los colombianos con su café y está muy bueno también. Viajeros, a 200 metros donde estamos desayunando está un jardín botánico. Se llama Sunken Gardens. Quiero que tienen flamingos aquí y pues muchas plantas, pathways, muchas cosas que ver. So vamos a ver qué tal. Vamos a bajar el desayuno y también pues está a 30 minutos de Clearwater Beach. San Petersburg es una ciudad hermana de Takamatsu, Japón. Sunken Gardens tiene 100 años de antigüedad y es hogar de algunas de las plantas tropicales más antiguas de la región. Los caminos serpenteantes guían a los visitantes a través de una colección viva de más de 50,000 plantas y flores tropicales, con exuberantes jardines, pequeñas cascadas y una bandada de flamencos. Los jardines hundidos o Sunken Gardens ayudan a conservar o desviar el agua, aliviando y permitiendo que el agua penetre en el suelo. También proporciona un enfriamiento adecuado para las raíces de las plantas. Dado que el agua corre cuesta abajo, se crean jardines hundidos para atrapar la humedad disponible a medida que el agua corre por los bordes hacia las plantas de abajo.
a good retirement job. Yeah. Because it's so pretty here. Sunken Gardens es el museo vivo más antiguo de San Petersburgo. Amigos, vale la pena. Los Sunken Gardens están muy padres, está muy bonito ahí adentro. Tomen como una hora y media para recorrerlo, para que se vayan tranquilos, vean los peces, los flamingos, las plantas. Hay unas de Sudamérica muy bonitas. Viajeros, estamos en el St. Petersburg Pier, el muelle de San Petersburgo. Hay muchas tienditas al inicio, te venden arte, te venden ropa, te venden recuerdos. Está bonito. Puedes venir a caminar, pagas $3 de estacionamiento, te vienes al final del muelle. Hay un parque para los niños muy bonito y hay fuentes para que se mojen y después puedes bajar a la playa. Puedes comprarte una rebanada de pizza, una cervecita mientras tu hijo juega a gusto y ya una caminata en la arena. Los parques frente al mar de San Petersburgo albergan el Museo de Salvador Dalí, un enclave renombrado mundialmente que presenta obras de arte surrealistas del autor. Salvador Dalí es uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial. Nació en España en 1904 y es uno de los mejores expositores del surrealismo. Para muchos un artista controvertido y para algunos otros un artista excéntrico. Sin duda uno de los mejores artistas hispanos.
El Museo Salvador Dalí, como su nombre lo dice, pues tiene muchas obras de Salvador Dalí, tanto pinturas como esculturas. Y tiene una colección de Salvador Dalí que la iniciaron los fundadores, la familia Morse, que conocieron a Salvador Dalí. Compraron un Dalí en los 40s y después en un bar en Nueva York lo conocieron y se hicieron amigos. Y durante 40 años pues hicieron esta colección y después pues se fundó el museo y está en exhibición aquí. Y pues puedes ver toda la formación de Dalí desde los años 20, cómo se fue desarrollando el surrealismo y después el cambio drástico después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se vino como refugiado a Estados Unidos. Pues también su arte, él no lo llamó, no lo llamó que dejó el surrealismo, sino se llamó un artista clásico ahora. Y siguió pues obviamente el surrealismo en toda su vida, pero ves el cambio que hizo en su arte. Y es algo pues espectacular apreciar sus pinturas. Yo nunca había visto un Dalí vivo y a todo color original, y pues está sorprendente lo que hace. En el jardín de abajo también hay bastantes esculturas de Dalí. Puedes te pasear en sus jardines, tomarte unas fotos, está bonito. Y también en la planta de abajo pues hay una cafetería y una tienda de souvenirs si quieren tomarse un cafecito para despertar o algo. Y si están en San Petersburgo, visiten el museo, porque pues, los corridos tumbados son un éxito porque los museos están vacíos. Amigos, y en la parada 7 tienen que cambiar de bote del que toman al inicio, en la 1 o en la 2, para tomar este que los va a llevar al río. Viajeros, como siempre, muchas gracias por ver este video. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal, den un like si les ha gustado y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información.